Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 22. El sabio fomenta el bien común y la justicia social. En este pasaje, Lao Tzu nos invita a reflexionar sobre los aparentes opuestos de la vida. Lo que parece débil es en realidad fuerte. Lo que se vacía puede volver a llenarse. Una vez más, nos recuerda que la verdadera sabiduría está en fluir con el Tao, más allá del juicio y la ambición. Escuchémoslo con atención. Lo humillado será engrandecido, lo inclinado será enderezado, lo vacío será lleno, lo envejecido será renovado. Al que menos tenga, más se le dará. Al que más tenga, más le será quitado. Lo sencillo y puro será alcanzado, pero lo complicado y extenso causará confusión. Por eso, el sabio abraza la unidad y es el modelo del mundo. Destaca porque no se inhibe, brilla porque no se guarda, merece honores porque no se ensalza, posee el mando porque no se impone, nadie le combate porque él a nadie oprime. Si eres humilde, te conservarás resplandeciente, dice un antiguo proverbio. ¿Quién es posible de considerar malas estas palabras? Pues por esto mismo el sabio preservará su grandeza. Este fragmento del Tao Te Ching revela la profunda sabiduría de los contrarios. La humildad como camino hacia la fuerza, el vacío como fuente de plenitud y la sencillez como vía a la claridad. Nos enseña cómo, en meditación, podemos transformarnos al rendirnos a la suavidad del Tao. Lo humillado será engrandecido, lo inclinado será enderezado. Aquí Lao Tzu expresa una ley del Tao que se manifiesta constantemente en los extremos se transformarán en sus contrarios. Lo que hoy se ve pequeño, mañana puede revelarse como esencial. En meditación esto se vive como un acto de rendición, cuando uno suelta la necesidad de tener razón, de destacar, de ser fuerte, surge una verdadera fuerza interior. Lo más vacío será lleno, lo envejecido será renovado. La mente vacía es fértil. En meditación, cuando uno se vacía de pensamientos, preocupaciones y deseos, lo nuevo puede surgir. El silencio interior es la fuente de renovación. Lao Tzu señala que solo en ese vacío puede florecer algo auténtico. Al que menos tenga, más se le dará. Esta frase paradójica, a la vista de la lógica convencional, tiene gran resonancia espiritual. El que menos tiene, en términos del ego, tiene más espacio para recibir. En meditación no se trata de acumular, sino de desapegarse, de desaprenderse, de vaciarse, para poder comprender con claridad. Lo sencillo y puro será destacado. Aquí nos recuerda que la complejidad mental nos aleja de la verdad. En la práctica meditativa, la mente clara, sencilla, sin adornos, es la que permite ver. Lo complicado genera confusión, lo simple, armonía. Por eso, el sabio abraza la unidad. No se dispersa, no se divide en dualidades. Es uno con lo que es. Y entonces el sabio destaca porque no se inhibe, brilla porque se guarda. Lao Tzu revela aquí una fuerza silenciosa, la del que no necesita aparentar. En meditación, cuando uno no busca impresionar, ni controlar,
ni resistirse, aparece una luz serena y profunda, una presencia auténtica. Merece honores porque no se ensalza, posee el mando porque no se impone. Esta es la autoridad natural que surge de la humildad. El sabio no domina a los demás, es su propia presencia la que inspira. En meditación aprendemos eso. Cuanto más dejamos de forzar, más fuerza real emerge. Nadie le combate, porque él a nadie oprime. La no resistencia es la gran enseñanza del Tao. En la quietud interior no hay lucha y por lo tanto no hay enemigos. El sabio humilde no brilla para ser visto, sino que brilla porque no lo necesita. El pasaje concluye con un proverbio. ¿Quién es posible de considerar malas estas palabras? Lao Tzu plantea una verdad universal. Estas enseñanzas son evidentes, pero solo desde el silencio, desde la meditación, pueden ser comprendidas de forma viva. Así, el sabio preserva su grandeza, no porque la busque, sino porque la deja ser. Al meditar, al dejar de resistirse y permitir que el Tao fluya, uno también se vuelve grande sin proponérselo. Gracias por acompañarme hoy en este capítulo sobre sabiduría antigua y filosofía. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco más de esta sabiduría y filosofía. Y darle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo.